Bueno, no se escucha, ¿no? Sí. Ok, perdón. Vamos a ver entonces cómo funcionan las vacunas y un poco entender el nombre, de dónde viene el nombre de justamente vacuna. Ya hace muchos siglos los pueblos primitivos utilizaban la ponzoña de la serpiente para administrársela sin entender sin entender la inmunología. Y existía otra práctica, por ejemplo, que era muy conocida en todas las rutas asiáticas, era la variabilización. Se aplicaban restos de heridas dérmicas y algunas personas sobrevivían y se protegían, pero bueno, esto también era una vía de contagio. Pero fue Edward Jenner, el que era una persona muy observadora y muy decidida. Él veía que en el pueblo las ordeñadoras que se contagiaban la viruela de la vaca, cuando apareció la viruela en el pueblo, esas mujeres no se enfermaban. No solo era muy observador, sino que era muy decidido. Cuando vio eso, decidió tomar restos de heridas, de pústulas de la viruela bovina de las mujeres, de las manos, y decidió aplicársela a un chico que se llamaba James Phipps. No solo se la aplicó, sino que además lo desafió con viruela humana, y afortunadamente James Phipps sobrevivió. Y de ahí viene el nombre justamente de vacuna, del animal donde se origina el formulado que se preparado, el primer preparado. Después ya Pasteur fue una persona más cientificista donde estudiaba en gallinas, por ejemplo, una vacuna contra anthrax. Pero bueno, eso es la historia de dónde viene el nombre justamente de las vacunas. En ese tiempo no se conocía la respuesta inmune, solamente se sabía que algo recordaba, que cuando uno aplicaba ese preparado, el cuerpo recordaba y generaba una respuesta que lo protegía. Entonces, justamente la inmunización es la forma de generar una respuesta inmune de forma deliberada. ¿Qué es lo que uno quiere con eso? Generar memoria, una respuesta de memoria que cuando venga ese nuevo microorganismo recuerde y nos proteja. Entonces, una vacuna es una preparación obtenida de un microorganismo que se va a aplicar a un individuo para generar esto que les digo. Y tiene un poco que ver con una idea que siempre dice mi abuela, lo que no te mata te fortalece. Es un preparado que no induce respuesta, o sea, que no es una respuesta dañina, que no produce enfermedad y genera una respuesta inmune parecida a lo que hubiera sido con el patógeno. Pero algo que hay que tener en cuenta, o que es importante, es que las vacunas no es que generan una inmunidad esterilizante, que el microorganismo, que el patógeno no va a ingresar. Lo que nos generan es que no hay enfermedad. No es que nos protegen de la capa de que el virus ingrese, ¿sí? Lo importante que estadísticamente las vacunas hacen es que no nos enfermamos. ¿Estamos? Hay diferentes tipos de vacunas, las convencionales, que utilizan los microorganismos atenuados, o sea, iguales, pero algunos cambios se hacen, tienen la capacidad de replicar, pero no producir enfermedad. Después, otras que se llaman a patógenos muertos, como por ejemplo la hepatitis A, que son los microorganismos muertos. Por ejemplo, la de Sinopharm, que no se da en Argentina, del virus, es el virus inactivado, que son este tipo de plataformas. O a subunidades, que es utilizar un pedacito chiquitito de ese microorganismo purificado, y por ejemplo es el caso de hepatitis B, HPV, ese tipo de vacunas. Ahora con la pandemia tenemos nuevas plataformas, ARNA, que se utiliza la secuencia del mensajero que codifica, o sea, nuestras células producen esa parte de la proteína, o los adenovirus que también infectan nuestras células y no somos nosotros mismos los que la estamos produciendo. Somos los reactores de la vacuna. Son plataformas muy nuevas. Hay que entender que cada vacuna inmuniza contra una enfermedad. Una vacuna contra polio no va a proteger contra sarampión. Pero sí tenemos vacunas que sean cuádruple, triple, como es la triple viral, la cuádruple bacteriana, donde se agregan partes de cada uno de los patógenos. Entonces, por eso podemos tener una vacuna que dé una respuesta inmune contra diferentes enfermedades. ¿Cuál es la importancia de la vacunación? Bueno, eso la verdad que es algo que, en base a los datos que hay y la cantidad de datos durante más de 80 años, ya casi no es una discusión. Porque si uno ve los datos, ve cómo desde la aparición de una vacuna, bueno, la viruela, por ejemplo, la viruela se erradica del mundo después de que nos vacunamos. No hay más viruela del mundo. Estamos por tener
cero polio. Todavía hay restos en algunos lugares del mundo, por eso tenemos que seguir vacunándonos. Pero estamos casi llegando se está tratando de que el mundo sea libre de polio. Y si ven, por ejemplo, de la tos convulsa, desde la aplicación de la vacuna, bajan los casos al 95%, de la difteria 100%, tétanos 97%, sarampión 100%. Bueno, los datos son impresionantes desde que se aplica la vacuna, cómo baja la incidencia de una enfermedad, y ahí es donde yo digo, no hay mucha discusión cuando uno ve los datos en este sentido. Y la decisión de vacunarse, algo que también es importante, no es una decisión individual. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque en una población, por ejemplo, cuando uno llega a una cantidad de individuos vacunados, impide justamente, nosotros somos portadores, principalmente los virus, el individuo es el reactor, es el portador de ese virus. Si podemos llegar a una inmunidad que llamamos inmunidad de rebaño, que más del 80% de la población esté vacunada, impedimos la transmisión persona a persona. Y esto es muy importante justamente porque en el caso de una persona inmunosuprimida o que no tuvo acceso a la vacuna, entonces lo que nosotros decimos los inmunólogos es que esto no es una decisión individual o como familia, sino que es una decisión como sociedad, ¿sí? No es una decisión, por más que mi hijo sea sano, esté bien alimentado, puede tener un compañero de jardín que no tenga una buena respuesta inmune. Hay gente que no responde a las vacunas, por más que yo me haya vacunado, que no son buenos respondedores. Entonces, por eso es muy importante bajar la transmisión y poder prevenir justamente la transmisión. Y casos, por ejemplo, de enfermedades que habían desaparecido. Japón, en el 74 vacunaba contra tos convulsa el 80% de los individuos. Ahí, por ejemplo, había 393 casos y ninguna muerte. En el 79, solo el 10% de los chicos fueron vacunados. Y vuelve la enfermedad otra vez, 13.000 casos, 41 muertes, cuando existía la vacuna y la podían aplicar, ¿sí? Creo que en el caso actual ahora ya esto es bastante... ¿Qué es lo que se requiere para que una vacuna sea exitosa? Bueno, que sea segura, que sea estable, que dé una buena respuesta y que prevenga la infección, que es lo que le decía hoy, o en su defecto la enfermedad, que proteja utilizando bajo número de inmunizaciones y que prevenga la transmisión persona a persona. Lo que más se prueba en las vacunas es que sean seguras. Son un fármaco que se utiliza en personas sanas, a diferencia de otros fármacos. Con lo cual el tema de la seguridad es lo que se evalúa en todas las fases clínicas. Si no es segura, no se va a aplicar, ¿sí? Por más que induzca una buena respuesta. La fase preclínica evalúa que sea segura en animales, que proteja frente al ataque, por ejemplo, de un virus, que induzca respuesta inmune. Después se evalúa en una fase 1 en humanos, con un número bajo de participantes, 100 individuos. Otra vez lo mismo, que sea segura, que no haya ninguna respuesta adversa y que dé una respuesta inmune. Si la vacuna es segura, puede pasar una fase 2, donde en mayor cantidad de individuos se sigue evaluando seguridad. Y ahora otra vez, respuesta inmune, más o menos la fase 2 se evalúa en 200 a 400 individuos. Y la fase 3, recién ahí se va a evaluar una fase 3, donde se va a evaluar si hay protección y se sigue evaluando seguridad. La seguridad se sigue evaluando por mucho tiempo. Y en la fase 3 es donde finalmente se evalúa si funciona. Y donde se ve si se protegen, a algunos individuos se les da el placebo, a otros se les da la vacuna y se espera a ver si esas personas se infectan. Y ahí se hace la estadística. Entonces, en base a todo lo que hablamos, me parece que la decisión de, cuando ya se sabe que hay una vacuna que es efectiva, decidir vacunarse o no, es un poco como tirar los dados, no solo para mí, sino para la sociedad. El caso, por ejemplo, de la vacuna contra difteria, tétanos y tos convulsa, puede provocar una encefalitis, un poco de dolor de cabeza, en un chico cada 1.000.000 de chicos vacunados. Ahora, tener cualquiera de esas enfermedades puede ocasionar la muerte en 1 de cada 200 chicos, ¿sí? Y encima, además, puede provocar internaciones, bueno, todo lo que eso significa. Y bueno, aparte de todo esto de contarles y convencerlos de que es muy importante vacunarnos con todas las vacunas del calendario, contarles que nuestro grupo en la Universidad Nacional de San Martín, con el CONICET y ahora también con el Laboratorio Casará, estamos trabajando
en el desarrollo de una vacuna para coronavirus. Este es el equipo de trabajo de la UNSAM. ¿Y cómo se hace una vacuna? Nosotros, la plataforma que elegimos es la vacuna subunidad, parecida a hepatitis B, HPV, donde elegimos partecitas del virus purificadas. En principio la probamos en el laboratorio, pero ya esa vacuna se está haciendo en la planta farmacéutica con buenas prácticas de manufactura. Y ahí ya les muestro, ahí están los frascos de las vacunas que están probando la estabilidad para poder pasar a las fases clínicas. Ya probamos todas las fases preclínicas. Y en la planta lo que se hizo, se expandió, se está produciendo el principio activo, se hace el escalado, la purificación y todo el desarrollo analítico de este principio activo para poder hacer todos los ensayos. Y ya estamos entonces en la parte donde ya estamos trabajando con la industria farmacéutica, con este laboratorio Casará, tratando de llegar, ya terminamos todos los ensayos preclínicos, donde por ejemplo evaluamos que a animales, si se los desafía con el virus y estaban vacunados con nuestra vacuna, pues se protegían del virus. Evaluamos que no daba una respuesta tóxica en animales, evaluamos la respuesta inmune y a partir de todos esos resultados es que podemos pasar a una fase 1, que es donde se va a evaluar la seguridad en humanos. Y estamos actualmente en ese momento. Así que bueno, gracias. Cualquier pregunta estoy acá para responder. ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿Cómo prueban las vacunas? ¿En qué personas? Son voluntarios que ahora en este caso van a ser voluntarios ya vacunados, porque la vacuna que nosotros estamos desarrollando va a ser una vacuna de refuerzo y cambio de variante. Entonces, cuando se haga el llamado, que va a ser cuando nosotros presentemos todo a MAT y lo aprueben, ahí se puede empezar el llamado, que pensamos que va a ser para principios del 2022. El llamado va a involucrar personas de 18 a 55 años, adultos sanos, que hayan tenido el esquema de vacunación completo contra COVID 6 meses para atrás, o sea que haya tenido la vacuna 6 meses antes. Y esos van a recibir el refuerzo. Y ahí se va a evaluar en la fase 1 solo la seguridad, ¿sí? Hola. Ay, Hola. fuerte. Estoy confundida con algo. ¿La vacuna evita el contagio? No, yo tenía entendido que no. Hay vacunas que... Digamos la que nos Esa estamos inmunidad poniendo ahora, la del COVID. No, no evitan el contagio, lo que evitan es la enfermedad. Claro. Justamente protegen 100% contra la internación Claro. y la muerte. Pero por eso tenemos que seguir usando el barbijo, por eso tenemos que seguir cuidándonos, porque podemos ser portadores y si alguien no está vacunado o no respondió bien a la vacuna, podemos Los contagiamos contagiarlo, igual. sí. Claro, perfecto. Sí. Ok, está, listo. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, le damos un aplauso fuerte a Juliana por esta charla tan interesante que nos compete en este momento actual que estamos todos como vulnerables a todos estos temas, ¿no? Como decía Ceci, hoy justo estábamos charlando de la vacuna, del COVID, que ya algunos tenemos 2, pero falta la tercera. No sé cuál es tu opinión en cuanto a esa tercera vacuna que todavía no se empieza a dar, que se ha empezado en poco porcentaje. Y la opinión es que hay que seguir lo que digan los expertos a nivel de salud en Argentina, que son los que tienen los datos de cómo está circulando, qué cantidad de gente está vacunada, qué tiempo, y por lo que escuché, se está previendo que vamos a necesitar una tercera dosis después de 6 meses, o sea, más de 6 meses no, porque la inmunidad parece que está cayendo, entonces necesitamos 6 meses después de la vacuna una tercera dosis de refuerzo, sí. Eso está en discusión, pero hasta las que eran más potentes, que son las de RNA, bueno, Israel ya dio su tercera dosis, así que en otros países lo están decidiendo aplicar. Va a depender también de la población, porque no es lo mismo decidir dar una tercera dosis por ahí en individuos mayores, a los adolescentes que se dieron. Bueno, va a haber que analizar caso por caso. Bueno, muchas gracias. Le damos un fuerte aplauso.